El teatro, por supuesto que es representación, pero es también género literario y un género literario ancestral. El teatro, como género literario, es simplemente un texto escrito para representarse. Eh, los orígenes del teatro se confunden o podemos nosotros vincularlo con todas las representaciones rituales de todos los pueblos acerca de sus mitos. Y si estamos hablando de la India y sus danzas extraordinarias y los cantos para contarnos del Mahabharata, o si estamos hablando en un pueblo hermoso de nuestro país de la danza de los viejitos, en cualquiera de los dos casos tenemos una representación escénica que está relatando algo. La danza de los viejitos tiene detrás también las caras blancas de los conquistadores, de los españoles. Y también el Mahabharata, por supuesto que lo tenemos allí. Pero el teatro como nosotros conocemos proviene de la tradición de un momento en la Grecia antigua donde la representación de lo que estaba pasando por los dioses y con los dioses se convirtió en un problema social. Ocurre que en la Grecia de la antigüedad, hablemos de la península del Peloponeso, hablemos de Atenas, el papel de la mujer era tristemente relegado. Las mujeres no tenían derecho a adorar a los dioses. Las mujeres sufrían del machismo que en muchas otras civilizaciones han tenido, pero ocurrió que en algún momento determinado llegó por allí el culto de adoración a Dionisos. Y el culto de adoración a Dionisos hacía que de pronto, piensen ustedes, las hijas, las madres, las esposas, tan reprimidas y tan encerradas en un lugar, llegaban los sacerdotes y repartían fuera de la ciudad, por supuesto, en el campo, en el monte, repartían vino, repartían además una bebida, una droga se brotada de la trigo y de la cebada, la manita muscaria, también presente en los mitos de Leusis. El asunto es que a partir de esta droga y a partir de esta bebida, las mujeres entraban en un estado de locura en las danzas, donde por supuesto se hablaban de sátiros y de centauros, que eran los mismos sacerdotes, y que se llevaban a las mujeres en todas las danzas a llevar a cabo la adoración a Dionisos. Y piensen ustedes que si las mujeres dentro de las ciudades no tenían derecho a adorar a los dioses, de pronto tenían la extraordinaria posibilidad de que Dios Dionisos entrara en ellas a la hora del ritual. Esta experiencia y esta catarsis en estos estados de conciencia alterados eran tales que se relata que estas mujeres sacrificaban una cabra con las manos, mataban a la cabra y la despedazaban con las manos en los estados de conciencia alterados, fruto de la represión y de la presencia de sustancias que alteraban la conciencia. Imaginen ustedes al día siguiente el impacto de los griegos cuando se encontraban que su hija, su esposa y su madre, todas sucias, llenas de sangre y con las uñas rotas. Y por más que querían prohibir, no podían evitar que existieran estas adoraciones a Dionisos por la misma represión que habían sembrado ellas. Hacía falta una salida. Y entonces lo que hicieron el gobierno ateniense fue detener esa manifestación de libertad, fruto de su propia opresión, institucionalizando esa revolucionaria actitud, revolución institucionalizada en una representación de lo que pasaba con Dionisos, pero ya no en el campo, ya no en el monte, dentro de la ciudad. Y entonces los hombres le arrebatan una vez más a las mujeres el rito de Dionisos para que sea el gobierno de la ciudad el que cuente esta historia de Dionisos y donde para representar personajes femeninos habrá hombres con máscaras de mujeres, máscaras que serán más tarde de la comedia, que serán más tarde de la tragedia. La palabra tragedia proviene de tragos y tragos viene de cabra.
la cabra que se sacrificaba en el altar a Dionisos. De modo que nace el tragos, nace la tragedia, y por eso el teatro tiene en su ADN principalmente el final desastroso. Porque esto lo estudia Aristóteles en la Poética, que es desde hace 2500 años la piedra fundacional sobre todos los estudios literarios. En la Poética explica Aristóteles que en la tragedia vamos a ver, ya que tengamos a los escritores como Sófocles, como Eurípides, como Esquilo, ya escribiendo, ya no nada más de Dioniso, sino ya hablando de todos los mitos y cómo los mitos pueden representar el drama humano. Tenemos entonces que la tragedia es el ascenso de una persona que va a ser destruido por el destino, y su arrogancia es creer que puede librarse del destino. El caso más claro es Edipo. Edipo es un buen tipo que simplemente derrota a un rey malo y se casa con la reina para mejor gobernar a los súbditos. Y descubre que el rey al que ha matado es su padre y la reina con la que se ha casado es su madre. Es decir, está escrito que no hay modo en que vaya bien resuelta su vida, porque así es como el griego de la antigüedad percibe que se encuentra el ser humano ante las tragedias que la vida impone. Y esa sensación de compasión ante ver la destrucción del otro, pobrecito. Y cuando vemos nosotros una película tristísima como nosotros los pobres, ¡ay! ¡Ay! Vemos a Pedro Infante llorando, ¡Torito! ¡Torito! Es exactamente lo mismo de lo que habla Aristóteles. Nos compadecemos de Pedro Infante y del niño muerto, y esa compasión nos genera el goce estético de la catarsis y vemos nuestra vida de otro modo. Ojalá ningún padre tuviera que perder a un hijo. Ojalá nadie tenga que pasar por eso, y las personas que han perdido un hijo o que han perdido un ser cercano, nos identificamos en el momento en que Pedro Infante está llorando por el torito, como la tragedia misma. Entonces, este plantear que la humanidad se encuentra frente al destino es la primera cara del teatro, y luego va a aparecer lo contrario que hacía falta para aligerar el mundo y la vida cotidiana, y que es también fruto de no falta quien nace con alma de payaso y hace reír a los demás con chistes. Y entonces también reírse es un espectáculo ancestral en donde nosotros en una fiesta podemos escuchar por horas a alguien contar chistes, o quien puede escuchar cassette de Polo Polo durante horas, o se puede escuchar hoy que estamos en los tiempos de la ultra tecnología para todos los efectos especiales, podemos tener a una persona, lo que se le llama el standing, estas personas que se suben al escenario y toman un micrófono y empiezan a hacer chistes uno tras otro tras otro. Como dije yo, desde el caso de Polo Polo, el caso de Trevor Noah, el caso de Seinfeld, toda esa tradición es la comedia. Por eso las representaciones del teatro griego es la máscara de la tragedia y la máscara de la comedia. La comedia y la tragedia nos han llevado ya hacia los tiempos en donde hoy nosotras sabemos que un dramaturgo, una persona que escribe teatro, lo que tiene que hacer es representar en un texto algo que se vaya a poner en el escenario. Eso que se va a representar necesita de algunas diferencias con el cuento y con la novela. Entre esas diferencias está en que lo más importante en una obra de teatro son los diálogos de los personajes, que entonces se representan, a diferencia del cuento de la novela, que aparece el guión para poner las palabras exactas del personaje. Estas palabras exactas de los personajes aparecen en el teatro con letras mayúsculas. Juanita y Lupito. Y entonces nos dicen esto. Y en lugar de la narración de los acontecimientos de un cuento, de una novela, solo la acotación entre paréntesis nos dice: los actores tienen que hacer esto. Y se propone que, así como el diálogo es la base central de la obra de teatro, de preferencia que ocurra en la menor cantidad de lugares y de escenarios posibles, para que entonces sea muy fácil tomar el texto y representarlo. Y por tanto, el fenómeno teatral
está constituido de tres partes. 33% es el texto. Sin texto no estamos ante teatro. Podemos tener actores, pero si no hay texto que representar, no hay teatro. Pero el texto solo, la dramaturgia como género literario existe, pero no es todavía el género completo del teatro. Hace falta los actores. Si tenemos nosotros los actores y el texto, aún así todavía no está completo el teatro. Hace falta el público. Texto y actores están solamente ensayando. Público y actores solo están mirándose o quizá sea un performance. Pero si tenemos un texto que le dice a los actores qué hacer y entonces se representa la representación del texto por los actores, texto, actores y público, en ese momento el fenómeno del teatro ocurre y no importa cuántas películas vayan a existir, siempre vamos a maravillarnos y a condolernos o a reírnos cuando hay un ser humano interpretando la gloria de la literatura de estos textos ante un público. Un aplauso para todos nuestros dramaturgos, nuestros actores, ustedes que también son públicos.